Saludamos a esta hora en vivo al expresidente Iván Duque. Bienvenido, expresidente, gracias por estar con nosotros en Semana. Muchísimas gracias, Vicky. Un gran placer estar con ustedes y un saludo también para toda la audiencia. Muy importante poder escuchar a los expresidentes, muy importante poder escucharlo hoy cuando hay un debate inmenso generado justamente por una entrevista del ex canciller Álvaro Leiva aquí en Semana, donde está claro que la estrategia no solo de él, sino del presidente Gustavo Petro, es ir a una constituyente, pero esta vez a través de los acuerdos de paz. ¿Cómo le parece? A mí me parece que eso es una defecio, me parece que es un golpe a la institucionalidad, me parece que hay una intención muy clara de quebrantar el orden y la arquitectura constitucional de Colombia. Pero es muy importante saber por qué están haciendo las cosas de esta manera y hacia dónde van. Entonces, ahí yo creo que hay tres cosas que es muy importante tener en cuenta. La primera, Vicky, es que el interés último de todo esto es perpetuarse en el poder, porque como la reelección está prohibida en la Constitución y solamente se puede habilitar o a través de un referendo o a través de una Asamblea Nacional Constituyente, por eso se quiere ir a través de la Asamblea Nacional Constituyente. Segundo, si se fuera a la Asamblea Constituyente por los procedimientos constitucionales, los tiempos no le dan al gobierno, porque tendría que presentar un proyecto de ley, tendría el proyecto de ley que ser aprobado, tendría que pasar a revisión de la Corte Constitucional. Si el proyecto es aprobado, tendría entonces que hacerse la convocatoria de un referendo donde más de 13 millones de votos deberían decir que se convoque la constituyente, convocarla, hacer las elecciones, elegirla, que sesione, que sancione y después otra revisión de la Corte Constitucional. Eso tomaría más de 2 años, por eso, por esa vía no se quiere hacer. Y lo que se quiere es una vía hechiza, una vía absolutamente irregular, y es ahí donde entra en las afirmaciones de Álvaro Leiva el deseo de tratar de meter esto entre los acuerdos, y vemos que en los últimos días ha habido como una especie de reculada presidencial con respecto a esto, pero yo no me confío porque aquí hay un interés todavía más peligroso y es el deseo de quedarse con el control de la Corte Constitucional para que toda esta estrategia se reviva a mediados del año 2025. Por eso esto es una defensa, es un golpe a la institucionalidad y tenemos que saber claramente cuál es la estrategia para que el pueblo colombiano diga no. Usted dice que Petro ha reculado en los últimos días, pero es que él es ambiguo. Un día anuncia Asamblea Constituyente, como lo hizo desde Cali ya hace por lo menos unos 2 meses, luego habla del Poder Constituyente, luego habla de referendo, en fin, y en las últimas declaraciones que ha dado, dice que él no se quiere reelegir, pero resulta que su gente lo quiere reelegir, y entonces que él no les puede prohibir que digan que se reelija. En fin, es una cosa que uno realmente no sabe hacia dónde va. Es que es una ambigüedad deliberada, pero entendamos, Vicky, cuál es el propósito. El propósito acá está marcado desde hace mucho tiempo, cuando se venía escuchando sotto voce que estaban buscando a constitucionalistas para tratar de revivir un mecanismo extraordinario que permitiera convocar una Asamblea Nacional Constituyente sin tener que acudir a todos los procedimientos constitucionales. Y si usted se da cuenta, las declaraciones que hizo el presidente hace aproximadamente unos 2 meses, hablaba de una constituyente popular muy similar a la que se vio en Venezuela hace tan solo 2 años. Entonces, ahí era donde querían enfocar la discusión. ¿Qué pasa? Hoy en día el gobierno no tiene control de la Corte Constitucional. Tiene un magistrado ternado por el presidente, que es el doctor Vladimir Fernández. Están, digámoslo, medio voto que tiene de alguno de los magistrados que ha venido votando de manera consistente con el gobierno para favorecer el gobierno, pero se van a ir 4 magistrados en el curso del próximo año. Se va el magistrado Lizarazo, se va el magistrado Reyes, se va la doctora Pardo y se va también la doctora Fajardo. De esos 4, 1 lo terna el presidente, 2 la Corte Suprema y 1 el Consejo de Estado. Entonces la estrategia está orientada a tomarse la Corte Constitucional para, una vez tengan ese control, volver con esta fórmula hechiza sacada del sombrero de la que viene hablando Álvaro Leiva para tratar por una vía extraordinaria de convocar la constituyente sin acudir a los procedimientos. Y es muy importante que el juego, como ya se conoce,
que tenga mucho rigor la Corte Suprema, el Consejo de Estado, en quiénes van a ser las personas que van a ser ternadas, porque no podemos dejar nuestra institucionalidad enfocada en la protección de la Constitución en manos de quienes van a ser unos correvidiles de los intereses del gobierno. Presidente, ¿por qué dice usted de una manera tan concreta y sin dudarlo de ninguna manera que lo que busca todo esto que estamos viviendo en los últimos meses es que el presidente lo que está buscando es perpetuarse en el poder? En otras palabras, que Gustavo Petro siga siendo el presidente de los colombianos. ¿Por qué está tan seguro de eso, presidente? Porque él mismo lo ha dicho. Porque él lleva diciendo esto hace mucho tiempo. Ni siquiera se han cumplido 2 años de gobierno y ya vienen diciendo que hay que reelegir el modelo, que hay que darle continuidad. Inclusive hemos visto declaraciones con tonos amenazantes, donde dicen que, primero, que la constituyente ya están dando. Segundo, que el poder constituyente, tal como está concebido, es un constituyente popular y que puede ir hasta donde el pueblo quiera, buscando una confrontación clarísima. Pero además, esta ha sido la línea y el patrón de acción de todos los gobiernos que pertenecen al Grupo de Puebla y al Foro de Sao Paulo. Usted se dio cuenta de lo que pasó en Ecuador con Rafael Correa, lo que pasó en Argentina con los Kirchner, lo que ha pasado en Bolivia con Evo Morales, lo que ha pasado en Nicaragua con Daniel Ortega. Y vemos también cómo, inclusive en México, lo que se quiere ahora es revivir el antiguo PRI para tener una hegemonía de partido que pueda dar una extensión de esos mandatos en el tiempo casi que de manera ininterrumpida. Entonces, aquí ya se le vieron las orejas al burro, como se dice coloquialmente. Aquí ya vienen haciendo unas amenazas institucionales, pero obviamente el amago de lo que llamo la reculada de los últimos días es porque el país entero ya vio la estrategia y el país no quiere ni reelección, ni tampoco quiere una constituyente para refundar la república y poner toda la agenda del gobierno de reformas que tienen que ver con la estatización, la nacionalización de distintos sectores, convirtiéndose en un lenguaje constitucional y utilizando como pretexto los acuerdos de paz con las FARC, que no son otra constitución, que se rigen por la constitución actual de Colombia, y es muy claro que no es viable, no es posible, y las instituciones tienen que rechazar cualquier tipo de aproximación de cambiar la Constitución sin acudir a los procedimientos contemplados en nuestra Carta Política. Al margen de la discusión y de que no se pueda y de todo lo demás, ¿usted se imagina una reelección de Petro? Pues Vicky, es que no solamente es un tema de la reelección. Mire, yo debo decirlo eso, por una muy buena parte de mi vida fui un defensor de la figura de la reelección, porque hemos conocido sobre todo el modelo anglosajón. Pero hay que tener algo muy claro, y es que en Colombia un modelo de reelección no sería posible si no se reforman también todos los pesos y contrapesos, porque tenemos una constitución que fue diseñada para gobiernos de 4 años y tuvimos 2 periodos de reelección, donde prácticamente lo que veíamos es cuando el poder presidencial se convierte en un poder tan grande que es capaz de tener control total de la Corte Constitucional o de la Junta del Banco de la República y también de los organismos de control. Y yo creo que hoy ese debate no le conviene a Colombia, no es necesario, hoy la reelección está prohibida, queremos una democracia vibrante con alternancia del poder y no que se instaure acá un modelo caudillista. Con todo esto, se escuchan muchas versiones, presidente, y dicen que cuando son candidatos, dicen que no, como lo hizo Gustavo Petro, que dijo que nunca se iba a hablar de una asamblea constituyente, nunca se iba a reformar, pero ya cuando están en la silla del poder, empiezan a cambiar las cosas, empiezan a maquinar y eso. Yo le quiero preguntar, ¿usted en algún momento pensó en una reelección? ¿Pensó que eso podría darse? ¿Se lo dijeron, se lo contaron, lo motivaron, lo pensó? A ver, lo primero, yo creo que Jairo, hay que tener en cuenta que uno tiene que ser coherente, uno tiene que ser congruente. Y la reelección estaba prohibida para el momento en que yo aspiré a la presidencia de la República, y siempre, no solamente preparé un plan de gobierno, sino también un plan de trabajo
para hacerlo en los 4 años del periodo constitucional en el que yo tenía que servirle a Colombia. Y usted recordará que al comienzo de mi gobierno hubo voces en el Congreso que hablaron de la extensión del periodo presidencial, de hacerlo inicialmente a 5 años, y lo rechacé de plano. Usted recordará también que en medio del COVID-19 en el año 2020, casi que por estas mismas épocas, antes de cumplir 2 años, cuando además teníamos en ese momento un gran, digámoslo, reconocimiento por toda la gestión de la pandemia con altos niveles de popularidad, hubo personas en el Congreso que intentaron llevar esa discusión y después algunos que intentaron extender el periodo para hacerlo concomitante también con la extensión de los periodos de alcaldes y gobernadores. Y también dijimos que no, porque uno tiene que entender que para respetar la Constitución uno tiene que acomodarse al periodo constitucional para el cual uno fue elegido. Pero siempre sabíamos que en el caso de estos gobiernos que pertenecen al Foro de Sao Paulo, que pertenecen al Grupo de Puebla, pues siempre tienen esa intención vedada de buscar perpetuarse en el poder. Y es lo que yo llamo peligrosamente las transiciones en América Latina de democracia a dictocracia y después a dictadura. Por eso, en este momento, como lo he dicho, ni constituyente ni reelección, ni mucho menos que vengan ahora también con jueguitos para tratar de volver a dividir a Colombia entre amigos y enemigos de la paz, porque esa ha sido una falsa división que lo único que ha hecho es dejar fracturas en nuestro país. ¿Usted cree que Petro lo que está siguiendo es un libreto? Lo digo por todo lo de Puebla, lo digo por todos los mandatarios que se volvieron dictadores en la región, por lo que ha sucedido en América Latina. ¿Usted cree que es un libreto? Yo creo que sí, Vicky, y lo he dicho públicamente. Estas no son cosas que están en este momento pasando por la imaginación. Yo inclusive publiqué una columna para medios internacionales a finales del año 2022, donde mostraba cuál es el libreto de muchos de los gobernantes que pertenecen al Grupo de Puebla. Entonces, digámoslo, la primera fase es lo que podríamos llamar la fase de la ternura, que es donde invitan a todos los sectores a que se unan, a que todos participen, un lenguaje incluyente, tranquilo, mientras que empiezan a ubicar a sus fichas estratégicas en distintas posiciones para capturar espacios de poder y al mismo tiempo empezar a hacer purgas en la fuerza pública, empezar también a comprometer empresarios y después viene un segundo acto, que es el acto de la radicalización. Entonces usted se da cuenta qué pasa entre 2022 y 2023, fase de la ternura, 2023, 2024, fase de la radicalización, después 2024-2025, que es lo que yo llamo también el tercer acto, es un acto donde empieza la teoría del caos, y es inducir el caos a través de la gestión gubernamental para afectar el sector de la salud, para afectar la inversión, para afectar la economía, para afectar la seguridad, tratar de generar un caos generalizado para que venga ahí el cuarto acto, que es el acto del quebrantamiento institucional. Y es sobre la base de una crisis inducida, tratar de utilizar con mecanismos extraordinarios toda la venta de la nueva arquitectura de la nación y por ese espacio o por esa vía tratar de prolongarse en el poder. Así fue el caso de Ecuador, así fue el caso de los Kirchner, así ha sido el caso de Ortega, así fue el caso de Chávez. Entonces ese libreto está claro, ya lo conocemos, pero sobre todo también el gobierno ya lo dio a ver. Y vuelvo al tema central. Toda esa ecuación solamente es posible si hay una Corte Constitucional absolutamente sumisa y doblegada a los intereses del gobierno. Por eso, aunque ahora empiezan a dar señales de que están reculando frente a lo que se ha hecho en los últimos 2 meses, lo cierto es que están teniendo la claridad de tomarse la Corte Constitucional. Por eso esos cambios de esos 4 magistrados en el próximo año son fundamentales para la estabilidad de la democracia colombiana y debemos prácticamente hacerle esa invitación por el orden de nuestra Carta Política a que tanto la Corte Suprema como el Consejo de Estado tengan ternas absolutamente idóneas y no tener personas que estén o en genuflexión con el gobierno o que estén sumisos y sometidos a lo que el gobierno les ordene. Usted mencionó una palabra que me parece clave aquí, es la palabra caos. Y estamos viendo que el país está descuadernado. Es decir, la seguridad se acabó, lo que está pasando en los territorios es aterrador. Los grupos armados, los grupos criminales
se rearmaron, están más ricos, están más poderosos, son más peligrosos, están gobernando en algunas zonas del país. Eso por el lado del orden público. Mire la economía, estamos en una situación compleja económica, y si nos vamos a otros temas, pues la gente cada día está más pobre, con menos plata en el bolsillo, la salud está en caos, las pensiones en vilo. Si usted mira todo lo que está pasando, todo el sector de hidrocarburos, pues es un caos. ¿Será que ese es el caos del libreto? Pues eso es lo que yo le llamo el tercer acto. Como se lo dije, la fase de la ternura, la fase de la radicalización, la fase del caos y el acto de la ruptura institucional. Entonces, en ese acto del caos, que lo hemos visto en varios países, lo que buscan es generar crisis absolutamente inducidas. ¿Qué ha pasado con el sector de la salud? Querían una reforma para volver a la figura del seguro social, que fue nefasta, y como no lo pudieron alcanzar, entonces empezaron a cortar el flujo de recursos. Entonces, al cortar el flujo de recursos, pues no hay plata para los aseguradores no tienen plata para las clínicas, la clínica no tiene plata para pagar a los médicos, y entonces se genera una crisis sistémica. Crisis sistémica que la utilizan para poder intervenir la nueva EPS, para intervenir Sanitas, para intervenir cualquier otro de los prestadores, y obviamente empezar a generar traslados masivos, todos hacia la nueva EPS que tiene control el gobierno y es una vía de nacionalización por la puerta de atrás. Lo propio es lo que se quiere hacer con el sistema pensional, porque hoy en día los colombianos pueden escoger si están en el régimen de ahorro individual o están en el régimen de prima media. Y ahora con esta reforma le están diciendo a todas las personas que ganan hasta 2.3 salarios mínimos que como ganan tan poquito ellos no tienen derecho a elegir. Es decir, los que hablan de defender a los pobres, le están diciendo a los pobres que por ser pobres no tienen derecho a elegir en qué régimen pensional van a estar. Entonces se van a quedar con el 80% de los contribuyentes al sistema, en el sistema público a través de Colpensiones, donde se habla de financiar proyectos que parecieran sacados de ciencia ficción, como un puente elevado entre Buenaventura y Barranquilla, y cosas de esa naturaleza, para que el sistema pensional se vuelva un cajero automático de los intereses del gobierno. O se quiere una reforma laboral para únicamente satisfacer los anhelos de la élite sindical y no pensando en cómo generar nuevos empleos para una población joven que está con las tendencias globales y que requiere tener muchísima flexibilidad en el mercado laboral. Y ni hablar de lo que viene ocurriendo también en los temas de orden público, donde hay desorientación de la fuerza, donde se han presentado purgas y han sacado decenas de generales con una experiencia vasta acumulada durante tantos años, y vemos también cómo se habla de orden público, pero al mismo tiempo de ceses al fuego, se les da tratamiento de gestores de paz a delincuentes de altísima peligrosidad, y la economía, Vicky, con niveles de crecimiento que son prácticamente mínimos y que realmente lo que tienen es una especie de recesión escondida, porque niveles de crecimiento del 0,7 y del 0,8, con un país que necesita crecer por encima del 3% para poder absorber la expansión de la clase media y reducir la pobreza, pues eso muestra también lo que se está incubando tristemente en Colombia. Pero si entonces este libreto se está cumpliendo, y como usted lo dice, presidente, ya ha sucedido y se dio en otros países, y aquí ya va como en la tercera escena, ya va como avanzado este plan, este libreto. Es decir, entonces si se llega a cumplir, si es viable que estemos frente a una reelección presidencial, es decir, que el presidente Gustavo Petro siga en el poder. Eso también entonces es una realidad que se puede dar. Sí, hay una cosa importante, Jairo, y es que hay elementos del libreto en lo cual Colombia se ha comportado distinto a otros países. Empecemos por lo primero. Hasta ahora, en estos casi 2 años, el Congreso de la República ha hecho valer también su independencia, no solamente en no comulgar con muchos de los exabruptos que ha tenido planteada la reforma a la salud, y que también ha buscado hacerle cambios sustanciales a las propuestas en materia de pensiones o en materia laboral, o ahora también en materia de educación superior. Entonces el Congreso, digámoslo, a este momento no ha sido un Congreso entregado, cosa que en otros países, en cada uno de los 4 actos, sí se vio. Caso Nicaragua, caso Bolivia, caso Venezuela,
caso Ecuador de Correa. Entonces, en este momento Colombia ha logrado tener ahí una diferencia. Lo otro, también el sistema de cortes en Colombia ha mostrado también una muy buena reacción frente a bastantes exabruptos que han sido elevados a la categoría de normas que después se han caído en el control de constitucionalidad o de nombramientos que también se han caído en el contencioso administrativo. Entonces, eso, digámoslo, son algunas variaciones. Y hoy Colombia tiene esa fortaleza, pero esa fortaleza se puede debilitar. Y por eso es mi insistencia que entre el tercer acto, que es el de el que les decía a ustedes de la radicalización, o pasar, digamos, de la radicalización al de ese caos que se quiere inducir, y el cambio en las reglas de juego del orden electoral para perpetuarse en el poder, es muy importante en ese libreto que el gobierno se quiera quedar con la Corte Constitucional. Y depende de la Corte Suprema y del Consejo de Estado que eso no ocurra. Por eso hay que poner la atención a este proceso, porque ya el presidente dijo cuál es el juego, ya contó para dónde quiere ir, pero para poder convocar una asamblea constituyente sin cumplir los requisitos constitucionales o avalar el adefesio que ha sido sugerido por algunos abogados de que se puede convocar una constituyente sin acudir a los procedimientos constitucionales, la única forma que eso podría darse es si tienen una corte constitucional sumisa a las pretensiones del gobierno, y eso es lo que tenemos que evitar como país. Abogados Montealegre, ¿no? Eduardo Montealegre. Y él y otros, porque es que creo que son varios los que han estado por lo menos promoviendo esta idea que a todas luces no solamente es inconstitucional, sino que es absolutamente atrabiliaria con las normas de nuestro país. Expresidente Iván Duque, miremos un poco si Petro, ya siguiendo esto que usted nos decía del libreto, de las fases, ¿Petro usted cree que tiene la personalidad para llegar a la fase de dictador? ¿La tiene o no la tiene? Es que, a ver, Vicky, veamos las cosas. Es que esto no es un tema de hipotético. Es que ya hemos visto muchos vestigios de autoritarismo. Y recuerde que la práctica que hemos visto en América Latina es pasar de la democracia a la dictocracia y después a la dictadura. Y eso se va sobre la base de la captura institucional. En los países donde se logra capturar el poder ejecutivo, el poder legislativo y el poder judicial, eso es lo que está pasando. Y hemos visto también no solamente mensajes muy duros de intimidación al Congreso, hemos visto mensajes de intimidación a las Cortes, hemos visto mensajes de intimidación a los organismos de control, hemos visto también mensajes donde se llama a la sumisión total de las fuerzas militares y de policía. Entonces, ahí toda esa sumatoria de factores, pues claramente muestran que hay un talante autoritario. Pero hay un talante autoritario que en este momento no tiene la esencia institucional para poder cumplir con la totalidad del libreto. Pero esa totalidad del libreto sí se podría dar si hay una captura de quienes son los intérpretes de la carta política de nuestro país. Y ese no es un tema menor. Ahora, usted ve el primer acto lo vimos, la fase de la ternura, del gobierno de unidad nacional, etcétera, etcétera. Pero cuando se dieron cuenta que los ministros que representaban otros sectores no eran agentes sumisos, pues entonces empezó la fase de la radicalización, que llevamos prácticamente 1 año y medio en ella. Y vemos después la tercera fase, que es la fase del caos. Vemos un caos inducido en la salud, vemos un caos que se está induciendo en la educación, vemos un caos que se está induciendo en el orden público, en el orden económico, para justificar medidas extraordinarias, sea a través de una conmoción interior, sea a través de una emergencia económica y social, etcétera, etcétera. Y vemos después el acto que para que se pueda consumar requiere control total del sistema de interpretación de la Constitución y el doblegamiento total del Congreso, cosas que en este momento no parecieran posibles, pero hay que estar alertas para que eso no vaya a ocurrir. Y en medio de todo esto, presidente, es que ni nombrarlos, escándalo tras escándalo que está viviendo el gobierno desde su inicio, y lo que uno escucha por parte del propio presidente y de las personas más cercanas es que no lo han dejado gobernar, que a este gobierno no lo han dejado gobernar. ¿Ah?
Pues es que yo creo que hay un elemento todavía más diciente, ¿no? Y los hechos en eso son tosudos. Es que ninguna de las crisis que se ha generado han sido productos de las denuncias de la oposición política. Todos, y de hecho, pues ustedes en la revista Semana han hecho público muchísimos de estos hechos, pero han sido hechos que han sido descubiertos en la labor del periodismo o que han obedecido también a cosas que son tan absolutamente burdas que son prácticamente imposibles ni siquiera de ocultar o de sacar del debate en el espacio público, en la escena pública. Entonces, vemos un gobierno que no solamente tiene ese elemento allí, que es no solamente muy grave, sino que también vemos el deseo de enfrentar a todo aquel que piense distinto. Los debates que se han venido dando últimamente en el Congreso de la República, que han sido liderados por el senador David Luna con respecto a estos temas también de espionaje y persecución y demás, también le agregan a esto unos elementos de enrarecimiento. Pero creo también, Jairo, que lo que hay que tener en cuenta es que en medio también de tanto escándalo y tanto caos, uno a veces puede deducir, porque así ha ocurrido con otros países del Grupo de Puebla o del Foro de Sao Paulo, que les encanta la crisis para después victimizarse en la crisis, para tratar de decir que no los quieren dejar gobernar, que están perseguidos por una élite, tratan de darle nombres, sobrenombres y ribetes a todos los que piensan distinto, y eso es parte también de la crisis inducida sobre la base de una profundizada polarización que les permita después cabalgar en sus escenarios electorales. Entonces, es muy importante conocer lo que ha ocurrido en otros países para darse cuenta que aquí no hay ningún elemento de innovación. Aquí hay un libreto, pero hasta ahora las instituciones han impedido que el libreto, tal cual ha ocurrido en otros países, al servicio de esos postulados, hoy Colombia ha mostrado una solidez institucional que no podemos perder y que en el próximo año va a ser crítica, porque cuando vemos los ejemplos de otros países, es en ese paso del tercer acto del caos a lo que podríamos llamar el tumbar las bases institucionales para perpetuarse en el poder, donde hemos visto que han fallado muchísimas de las democracias en este hemisferio. Hablamos de los militares, hablamos de las Fuerzas Armadas. Lo digo porque Petro hasta amenazó en su red social X a quienes se atreven a decirles a las Fuerzas Armadas cumplan con la Constitución, que es pues una obviedad. Y de inmediato habló de golpe y de sedición y de cárcel. ¿Qué es lo que tienen que hacer las Fuerzas Armadas, expresidente, ante esta situación? Vicky, partamos de una base. Tanto el presidente de la República como cabeza del Poder Ejecutivo y comandante supremo de las Fuerzas Militares y de Policía, como todos los miembros de las Fuerzas Militares y de Policía, se rigen bajo un precepto y es cumplir la Constitución. Un presidente no puede ni gobernar ni dar órdenes que sean contrarias al orden constitucional. Y ningún miembro de la fuerza pública, por autoridad, puede acatar una instrucción que sea contraria a la Constitución y la ley. Así de sencillo. Entonces, salgámonos de las teorías de la conspiración de que acá quieren tumbar al presidente. El presidente nadie lo quiere tumbar. El presidente termina su periodo el 7 de agosto del año 2026, ni un día antes, ni un día después. Termina su periodo. Pero también es muy importante que en el trabajo diario de la fuerza pública, ellos no tengan ni instrucciones, ni sean invitados, ni sean presionados para actuar contrario al ordenamiento constitucional, porque la propia Constitución les da a ellos y a todos los servidores públicos el atributo de no cumplir órdenes contrarias a la Constitución. ¿Y por qué entonces oímos primero un golpe blando, me quieren matar y golpe de Estado? Porque cuando se habla de golpe de Estado, pues paralelamente se está hablando de los militares. Y aprovecho para preguntarle cómo ve a las fuerzas militares en cuanto a la moral, que usted, pues me imagino todavía Nosotros tenemos ahí unas fuerzas militares profesionales, tenemos unas fuerzas militares disciplinadas,
tenemos unas fuerzas militares y de policía institucionales y tenemos que reconocerlo así. Pero obviamente también las fuerzas han sufrido muchísimo. Y usted me dirá, ¿en qué han sufrido? ¿A usted no le parece aberrante que se haya hecho una purga de generales, de personas con un vasto conocimiento, que no son generales ni de Duque, ni de Santos, ni de Uribe, ni de Pastrana, ni de Samper, ni de Petro, son los generales de la República de Colombia, que se forman a través de unas carreras largas y exigentes, y sacaron generales por persecución política, por considerar que estaban afiliados a una causa política, a una ideología política. Y tan desacertado fue que han tenido que traer al servicio a algunos de los que sacaron. Y eso muestra el nivel de improvisación de esas decisiones. Segundo, el hecho de no tener instrucciones claras desde el punto de vista ofensivo con los grupos armados ilegales está desorientando a la fuerza pública, porque hacen negociaciones en simultánea con distintos sectores. Hablan de paz total, les hablan también de beneficios de quedarse con una parte de sus fortunas mal habidas. Se nombran gestores de paz y mecanismos de verificación de su verdadera voluntad para no estar en actividades criminales. Y vemos que las actividades criminales siguen pululando en todo el país, con elementos que además son hasta hipócritas. Yo recuerdo en el gobierno mío, cada vez que se presentaba el asesinato de un líder social o se presentaba un homicidio colectivo o una masacre, salían con un contador y eran muy efectivos, inclusive tratando de culparme a mí de esos hechos, cuando son los criminales. Pues ahora pareciera que nadie volvió a contar esos hechos y ya vamos en más de 154 masacres o homicidios colectivos cometidos desde que empezó el gobierno. Y vemos además que cuando la fuerza pública va a ser ofensiva, entonces le dicen no, porque es que allá hay un cese al fuego, o no, porque así con este grupo estamos hablando. Entonces una fuerza pública que está en este momento bastante limitada con respecto a las orientaciones de carácter ofensivo que tienen que adelantar para cumplir con el artículo 2 de la Constitución, que habla de la protección de la vida, honra, bienes, derechos y libertades de todos los colombianos en todo momento y lugar. Va a decir que usted quiere un golpe, Petro. Va a decir que usted está en el golpe. No, y se lo quiero decir con claridad. Se lo quiero decir con claridad. Es que salgámonos de esa narrativa. Aquí nadie quiere golpes de Estado. Nuestro país ha tenido una democracia vibrante. Tenemos la segunda democracia más antigua de este hemisferio. Tenemos la democracia más antigua de América Latina y el Caribe con alternancia de poder. El presidente, como se lo dije, debe terminar su mandato el 7 de agosto del 2026, ni un día antes ni un día después. Pero que no juegue también a hacerse la víctima, él sí tratando de hablar de golpes para victimizarse y para tratar de legitimar lo que puede ser persecución de sus opositores políticos. Yo creo que en este momento el país lo que necesita es que se recupere la economía de este letargo en el que está, que no sigan buscando reformas para imponer prejuicios ideológicos, sino que podamos mantener un sistema de salud que ha tenido, bajo el criterio híbrido de la participación pública y privada, no solamente muy buena calidad, claro, susceptible siempre de mejorarse, pero que nos permitió enfrentar la pandemia, que tengamos un sistema pensional que también pueda mejorarse para ser más equitativo, pero que no termine convirtiéndose en el cajero automático del gobierno. Si no se corrige esto, claro, estaremos hablando de 4 años que serán en sus efectos económicos y sociales peor que el COVID-19. Pero por eso la invitación aquí tiene que ser muy clara. En el marco institucional, hagamos las cosas como se tienen que hacer, escuchando todas las posturas y pensando en lo que más le convenga al país y no en tratar de imponer una ideología con prejuicios, con odio y con sectarismo. Aprovecho que lo tengo aquí, expresidente, sé que ya le queda nada, le estamos abusando de unos minutos más, pero es que el presidente Gustavo Petro acaba de decir algo muy delicado. Dice, ellos sí se reeligieron, los que me critican se reeligieron. Yo no quiero reelegirme ni creo en una constituyente que es un instrumento adecuado aún. Pero, oiga, aquí está la noticia, no niego
esa posibilidad en un futuro, porque el poder constituyente tiene que expresarse tal cual como cuando los liberales y conservadores hicieron la paz para poder hacer la paz hoy. O sea, se quiere reelegir con el cuento de la paz. Ay, no, Dios mío bendito. Eso es lo que ¿Sí? eso es lo que llevo diciendo durante toda esta entrevista, y por eso, Vicky, pongámosle mucho ojo que la estrategia solamente la pueden consumar cuando tengan el control absoluto de la Corte Constitucional. Por eso, si usted se da cuenta, él es ambivalente, es ambiguo. Un día dice, después recoge. Y él está tratando también de mantener viva esa opción para que su gobierno no entre ya en la fase natural que tienen los ciclos políticos, y es que ya entra el gobierno a la parte final y empiezan a salir candidaturas y empieza a hablarse de quiénes van a ser quienes lo sustituyan a él o lo reemplacen en el año 2026. Quieren seguir capturando el debate electoral, quieren seguir manteniendo vivo ese mensaje, y por eso es ambivalencia. Hoy no es posible, bajo ningún punto de vista, lo que el gobierno quiere lograr, de una reelección a través de una constituyente hechiza sin cumplir los requisitos que establece la Carta Política. Porque hoy seguimos teniendo no solamente una Corte Constitucional que interpreta con fidelidad la Carta Política, y tenemos un Congreso que se ha sabido parar en torno a muchos de los adefesios normativos que se han presentado. Pero la estrategia, como lo acaba usted de leer en esa red social, que es el Petroverso, el mundo donde el presidente le gusta permanecer la mayor parte del día, manteniendo la amenaza sobre las instituciones, y los colombianos tenemos que decir que no le vamos a jalar a eso. Pues, expresidente, lo vamos a dejar ir. Me da pena que Jairo tenía más preguntas, pero sé que usted tenía poco tiempo. Dijo Santos esta mañana en la radio que usted hizo poco para la implementación de los acuerdos de paz, aunque después dijo que hizo más que lo que ha hecho Petro. ¿Qué le dice a Santos? Mire, Vicky, yo se lo voy a resumir de esta manera. Hay personas que se creen los dueños de los temas. Yo he sido siempre respetuoso de la Constitución y de la ley. Y nosotros siempre dijimos ni trizas ni risas. Y desde el gobierno nacional no solamente tuvimos un alto consejero dedicado a la implementación y a la gestión de aquellas cosas que eran trascendentales para el territorio, como los planes de desarrollo con enfoque territorial. Mantuvimos a la observación de Naciones Unidas durante todo nuestro mandato. Le extendimos el mandato. Le dimos todo el apoyo presupuestal a mucha de la institucionalidad existente. Avanzamos en los temas de titulación de tierras. Avanzamos en el banco de tierras. Avanzamos en la reglamentación del estatuto de la oposición, avanzamos con la participación política, avanzamos en llevar la infraestructura a los 170 municipios más agobiados por la violencia y el terrorismo. Y todo eso fue validado no solamente por Naciones Unidas en reportes periódicos, fue también validado por el propio Instituto Kroc, que hace una revisión imparcial sobre los avances, y que para el final de nuestro gobierno dijo que estaba en el 34-35%, teniendo en cuenta que esa implementación debería tardar 14 años, es decir, que iba conforme a cronograma. Pero aparte de eso, el secretario Guterres vino a Colombia, y en un evento donde también él estaba sentado, dijo que Colombia era un ejemplo para el mundo y destacó todo lo que nosotros habíamos gestionado. Entonces, ¿qué veo? El deseo de seguir sintiéndose el dueño de un tema donde dejaron un acuerdo firmado, solamente 2 planes de desarrollo con enfoque territorial, cuando nosotros hicimos 14 y pusimos ese marco a funcionar, y que quiere hoy seguir manteniendo esa diferenciación macabra en la democracia colombiana de hablar de amigos y enemigos de la paz. Nosotros, los expresidentes, no estamos para reemplazar a quienes deben ejercer el liderazgo electoral de cara al 2026. Pero que no vengan acá los que tienen ministros, los que tienen embajadores, los que ayudaron a elegir este desastre, ahora a independizarse porque tienen aspiraciones de carácter internacional. Ese juego hipócrita no le hace bien a Colombia. Y por eso yo, más que escuchar palabras necias, me quedo con lo que dijo el secretario Guterres cuando vino a Colombia para el 5º año de la firma de ese acuerdo, y resaltó no solamente lo que había hecho nuestro gobierno, sino que también nosotros enmendamos aquellas cosas que propusimos en campaña, como por ejemplo que ni el narcotráfico ni el secuestro fueran delitos conexos al delito político, y por lo tanto
no son amnistiables y así quedó en la reforma constitucional que tramitamos. Así que esa es mi respuesta claritica y al grano. Presidente, muy rápido, ¿le gusta la alianza que propone Gaviria para escoger un candidato para el 26? Qué pena, muy rápido. Mire, es que yo creo, Jairo, que aquí no debemos ponerle más personalismos a lo que el país necesita. El país necesita una gran alianza nacional republicana de cara al año 2026 y tiene que ser donde esté representada la ciudadanía. Que nosotros los expresidentes podamos sugerir, orientar, hablar de valores, de principios, de elementos que deberían contemplarse. Sí, esa puede ser nuestro papel, pero aquí tenemos es que buscar que esa gran alianza nacional republicana represente y logre asumir el sentimiento ciudadano, el del pueblo colombiano que quiere pasar rápido esta horrible noche. Uy, Dios mío. Expresidente, mil gracias por estar con nosotros y sabe que hay algo que a mí me genera indignación como colombiana y es el hecho de que Petro mantenga asustada a la gente. Esta zozobra. Entonces no me quiero elegir, pero sí me quiero elegir, no quiero constituyente, sí quiero, me voy a elegir, ahora sí, es como un miedo, como a eso es como terrorismo político, yo no sé si está bien dicho o no, pero es una especie de terrorismo político, que es artera. Pero no solamente eso, hay un elemento todavía más grave, están llenando el país de incertidumbre y esa incertidumbre es la que está llevando a que las empresas no inviertan, a que sigan manteniendo funcionamiento. Esa es la que está espantando a los inversionistas de portafolio. Esa es la que está sacando a muchos sectores que se veían en Colombia con un gran porvenir para moverse a otros lugares. Es lo que yo llamo la zozobra permanente, que es parte del juego de ese libreto. Por eso, acuérdese de las 4 fases. La de la ternura, que ya pasó. La de la radicalización, que empezó el año pasado. La del caos, que es la que estamos en este momento, y después la del quebrantamiento institucional. En esas 4 frases, jugar con la incertidumbre y jugar también con la zozobra es parte fundamental. Pero aquí el mensaje es, ya conocemos el libreto, ya sabemos para dónde van y el pueblo colombiano no se va a prestar y queremos que salgan a la palestra quienes quieren presentarle a Colombia las opciones para el año 2026 y empezar la construcción de una gran alianza nacional republicana. Hacia allá creo que tenemos que movernos. Un abrazo, expresidente. Gracias por acompañarnos. Un abrazo, Vicky. Un abrazo, Jairo. Muchísimas gracias.